Audio Jungle. Audio Jungle. Mi papá lo veo como el mejor papá del mundo. De mi parte, que de pronto soy la hija mayor, he tenido la oportunidad de conocerlo muy a fondo, de saber cómo es, de conocerlo con solo una mirada, cómo está de ánimo, cómo está su temperamento. Es una persona que siempre es entregada a su familia, a su trabajo, a sus amistades. Y muchas personas pueden tener la certeza de que nunca han recibido un no de parte de él. Puedo decir que es una gran persona. Para mí es un orgullo. Es un papá que ha hecho todo el esfuerzo por sacar a sus hijas adelante, darnos una profesión, de entregarse por completo a nosotras y de cumplir todos nuestros sueños, y de que seguimos trabajando en eso con la ayuda de él. Yo soy una persona que me gusta servirle a la comunidad. Trabajo en el hospital desde hace 35 años. Pero la vida me ha enseñado muchas cosas y he aprendido que hay que ayudar al prójimo y que ayudar a la comunidad. Hace años vinieron las pesas aquí a San Juan con el doctor Barroso, Edgardo Barroso Osorio, odontólogo, que vino a hacer el rural aquí a San Juan de Pomuceno, y a él le gustaban las pesas porque él competía y se trajo las pesas para aquí, para San Juan. Esa vez la inauguraron donde está el hospital, en la parte de hospitalización, en la anexa número 1, un gimnasio de pesas todo rústico, con madera, y donde guardábamos las pesas eran unos cajones y unas cosas ahí. Trajeron unas pesas de segunda, de hierro, de Cartagena, y empezaron los pelados aquí a sobresalir. Y aquí sobresalieron muchas personas en las pesas, como Ramón Borré, Manuel Muñoz, Freddy Caro, Gabriel Bustillo, mi hermano. Pasaron muchas personas practicaron, muchos pelados practicaron, pero algunos no surgieron tanto como de pronto lo hice yo. Yo me inicié en las pesas porque yo era el que guardaba las pesas. Yo iba a ver a mi hermano a entrenar, a Gabriel Enrique Bustillo. Yo lo iba a entrenar, y entonces ya cuando él estaba cansado de coger las pesas, de haber entrenado, me decía: hey Carlos, ayúdame ahí a guardar las pesas, y yo las guardaba. Después yo era el que llevaba el agua, el que le llevaba las cosas, y estaba de mascota. Me llevaban a Cartagena para que yo les colaborara a cargar las pesas cuando estaban descansando y eso. Y entonces, una vez fuimos a llevar unos intercolegiados, fueron doctor Barroso, fueron a llevar un equipo de aquí de San Juan de pelados, y yo era el que guardaba las pesas. Y resulta que uno de los muchachos se enfermó, y el doctor Barroso me dijo: Carlos, ¿te atreves a competir? Porque yo pesaba lo mismo que él. Y competí sin practicar, sin nada, y quedé de tercero. Entonces ahí empezó la historia de las pesas.
nos mudamos de Las Pesas porque eso estaba a la intemperie. Entrenábamos a la intemperie, entonces unos amigos de aquí y nosotros mismos hicimos una recolecta y empezamos con un tío mío a hacer gimnasio de pesa allá, las plantillas, hicimos una cancha ahí para trotar, hicimos los pilotes y todo, y muchas personas nos colaboraron para hacerle el techo y hicimos siempre gimnasio. Después de Cartagena nos mandaron unas pesas. Nos mandaron pesas, pero las pesas esas eran ya de esas que ya no usaban la gente, eran pesas de hierro oxidadas. De hierro nos mandaban y nosotros entrenábamos con eso. Las barras oxidadas y todo eso. Por eso era que cuando nosotros íbamos a competir afuera, hacíamos más de lo que hacíamos aquí. Nosotros nos entrenaba el doctor Edgardo Barroso. Ya empezamos a surgir. Aquí empezamos a entrenar los pelados de la categoría junior. El primer campeonato que fuimos fue a Neiva, Huila. La selección era la base, la de San Juan era la base. Habíamos 7 sanjuaneros y 3 de Cartagena. Entre esos voy a mencionar los 7 nombres que eran. Estaba Tadeo Puello, mi hermano Bernardo Bustillo, estaba Francisco Barrio, hijo de Gil, Guillermo Lora, que en paz descanse, Marcelo Huelva, que en paz descanse también, mi persona y Álvaro Betancourt. Eran los 7 que fuimos a representar a Bolívar por primera vez, 7 de San Juan y 3 cartageneros. El apoyo aquí era mínimo. Y todo lo que nosotros hicimos y lo que hicieron todos los pelados de San Juan en esa época, era con la ayuda de los padres. Nuestros papás nos ayudaban, mi mamá, mi papá, toditos nos ayudaban, mis hermanas nos ayudaban a nosotros para ir a competir. Siempre el doctor Barroso, de su bolsillo, sacaba los transportes, sacaba la alimentación, porque él en esa época no tenía sueldo. Después fue que ya le dieron un sueldo, pero no tenía sueldo y entrenaba por hobby a todos los pelados sanjuaneros. Y Barroso estuvo entre uno de los mejores entrenadores de Colombia, con el profesor Alfonso Vargas. Fueron entrenadores de la selección Colombia. Ya después fue que empezaron a llegar los rusos y eso, ya empezaron a traer ayuda, a pagar sueldo, pero cuando nosotros empezamos ninguna ayuda, no tuvimos ninguna ayuda, sino de lo que mi papá, mi mamá y de los padres de todos los muchachos que íbamos, les regalaban y nos daban. Yo los ayudaba, como yo era la que administraba la tienda. El señor Gabriel Bustillo, con el sudor de su frente, y él traía los cargamentos y todo, y yo aquí era que la jefe del hogar era yo. Un hogar unido. Me ayudaba de patrocinarla el doctor Barroso. Yo, ¿cómo me sentía? Feliz. Y yo les ponía, después buscaba unas banditas, se las ponía en la esquina, hacían su bailecito. ¿Quién en la esquina? Yo siempre los festejaba todo. Yo digo que Barroso sí era el mejor entrenador. El mejor entrenador de Colombia, ¿por qué? Porque no teníamos medicina deportiva, no teníamos nada, ayuda de ninguna clase, y en un gimnasio, como decían la gente, decían, joda, un gimnasio tan maluco que hay en San Juan y mira todos los pelados que salen de allá de San Juan, porque la gente tenía ganas de salir, de sobresalir en el deporte. No había casi cosa que hacer aquí en el pueblo, entonces la gente entrenaba pesa y era una fiebre que había de pesa. Ya, entonces la gente le gustaba porque era un deporte donde uno podía sobresalir más que en el fútbol, porque tampoco había ayuda en el fútbol, y no, uno jugaba, era de pura vaina, pero en el deporte donde más podía sobresalir uno era en las pesas. Nosotros ya cuando empezamos
a sobresalir ya representando a Bolívar, porque fuimos a intercolegiado y ganábamos y todo eso, pero ya empezamos a ser parte de la selección Bolívar. Ya empezamos a ganar, tuvimos en el primer campeonato en Ibagué, Tolima, creo que fue en el 77, ahí quedé tercer puesto nacional, en un nacional, junior, fuimos 7 de San Juan y 3 de Cartagena, ahí empezamos ya a ganar medallas. Ahí ganó Guillermo Lora, el difunto, que Dios lo tenga en su santo reino, ahí Marcelo Huelva y Tadeo Puello también ganó medalla ahí. Y mi hermano que también compitió ahí, Bernardo Bustillo. Después ya empezamos a surgir en los campeonatos nacionales. Ya en los años siguientes ya fuimos sacando y entrenando y haciendo récords nacionales aquí en San Juan. Yo hice un campeonato en Medellín, 5 récords nacionales. Uno, el competidor me lo partía, yo se lo partía, y había un poco de sanjuaneros ahí, y eso me paseaban en el Coliseo. Hice 5 récords nacionales y quedé campeón nacional ahí en Medellín. Después fui ya llegando a otros campeonatos y quedé 5 veces campeón nacional. Hice parte de la selección junior, juvenil y mayores de Bolívar. Después de ahí salté a campeón a los campeonatos, juveniles, campeón suramericano, campeón centroamericano y del Caribe 2 veces. Estuve en un panamericano en Cuba y quedé de tercero. Y tú sabes que uno entrenando sin ayuda y bueno, de todos modos hicimos mucho para poder sobresalir. Quizás en esta época de pronto hubiéramos hecho algo más. Carlos Bustillo, gran compañero, amigo, hermano, que anduvimos por toda Colombia compitiendo en pesas, pero él siempre sobresaliendo, ya que no solamente fue campeón nacional, al igual que yo, sino campeón suramericano, que es un reconocimiento grandísimo. A Carlos Bustillo es un abrazo fuerte, fraternal, de hermano, y felicidades por todos los logros. Yo qué más les puedo decir, que siento que dejamos en alto el nombre de San Juan Nepomuceno. Carlos, mi cariño, amigo, hermano. Chao. Para mí la más significativa fue cuando quedé campeón suramericano y hice un récord nacional y uno suramericano con 145 kilos, que tenía tiempo de estar vigente, y yo lo rompí. Y ese récord demoró más de 5 años para rompérmelo. Ya cuando empezaron a llegar los rusos a entrenar aquí y a todo eso fue que ya empezaron, pero ese récord demoró más de 5 años. Porque los muchachos, después que ya yo me retiré, cuando iban a competir me decían, allá te mentaron porque tienes un récord vigente todavía. Entonces, eso es una satisfacción para mí en ese aspecto. Para ir a unos olímpicos faltó mucha ayuda. Por ejemplo, las personas que cuando ya empezaron a tener ayuda económica, yo estuve en Cuba y en Cuba les daban sueldo, les daban medicina deportiva, tenían médicos al pie, tenían muchas cosas, y aquí nosotros nunca tuvimos eso en esa época. Yo digo que por eso fue que de pronto no tuvimos un entrenador de esos grandes, por ejemplo, como el que tuvo María Isabel Urrutia, el ruso, Gancho. Yo no tuve en esa época. Ya después de esa época fue que empezaron a salir los mejores, María Isabel Urrutia, ¿cómo es que se llama? Figueroa, todo eso ya después, pero ya eso fue con mucha ayuda, con sueldo y con entrenadores del exterior. Eso fue una vez que un récord lo tenía el Mudo del Valle, pero yo tenía una virtud, que como me paraba con el peso, o sea, como yo me paraba con el peso, ese lo echaba arriba porque lo echaba. Entonces yo pedí un tercer intento, pero las pesas me pegaron en el pecho y se me cayeron. Entonces el que tenía récord era un Mudo del Valle y dijo que no, que eso no lo hacía yo. Y después vine, la cogí, se las enganché aquí y empiezo a pararme, porque me paré con dificultad.
Ese peso yo no lo había manejado nunca aquí. Y empecé a pararme y me paré. Cuando yo abrí el pecho y tiré y cambié el aire, tiré el hierro, ¡prá! Lo puse a zapatear mudo en el suelo y pisó una gorra que tenía y todo eso. Esa es la anécdota ahí. Y ese récord demoró más de 5 años para que me lo rompiera. 145 kilos en envión, en juvenil. Yo llegué a hacer aquí, llegué a hacer 125 kilos en arranque y 155 en envión. Y cuando estuve en Cuba, campeón mundial, me enseñó cómo se tiraba el hierro. Y ese hierro yo lo hacía desde donde los soportes y llegué a hacer ese hierro con 160 kilos de aquí para arriba. Por eso era que yo decía, y que Barroso cuando yo iba en el envión, él decía, como se pare, lo tira. Ya. Y esa era la virtud que yo tenía, que era bueno en el hierro. Y era regular en arranque. Siempre me llevaba hasta 30 kilos entre el arranque y el envión, hasta 35 kilos llegué a llevarme. Porque yo en arranque, ¿cómo es? Era regular, no era tan buenote, así que digamos. Siempre me la desquitaba, me podían ganar en arranque, pero en envión me la echaba. Hombre, le estoy pidiendo a los dirigentes de San Juan que colaboren, que le ayuden a Gimnasio, porque nosotros tenemos el material humano, tenemos el prototipo, el genotipo del pesista, porque nosotros aquí nos alimentamos bien. Entonces, que los ayuden y que los niños y los jóvenes practiquen el deporte para que no anden en malos pasos, en malos vicios. Y es una oportunidad para surgir y estudiar, porque con el deporte uno estudia y trabaja. En las pesas uno tiene los triunfos y todo eso, pero si uno no tiene ayuda, uno tiene que surgir para empezar a trabajar y empezar a producir. Entonces de ahí fue cuando ya yo empecé a trabajar y ya no tenía, primero estudiar, porque tuve que estudiar en Cartagena y no me daba tiempo, tuve que trabajar para poder solventarme también y con la ayuda de mi mamá y de mis papás siempre estudiamos. Y de ahí en adelante ya tuve que, no tuve ayuda para seguir adelante y tuve que ya empezar a trabajar para poder subsistir en la vida. Bueno, del papá deportista conozco por lo que he visto en fotos, por las anécdotas familiares que compartimos de pronto del lado de la familia de mi papá, lo que me han contado mi abuela, lo que me contaba mi abuelo, que en paz descanse, lo que me contaba mi tío, Donald, Enrique, que siempre son objeto de conversación en las reuniones familiares. Desde pequeña, cuando iba donde mi abuela, siempre tenía la oportunidad de ver en un estante que ella tiene allá en su casa los trofeos y las medallas que nos mostraba a todos sus nietos con gran orgullo de lo que habían logrado sus hijos durante su juventud. Y pues las fotos que él siempre nos muestra de los años 80, 84, ya en los cuales él fue campeón, que viajó a Cuba, que viajó a Venezuela, que fue campeón nacional. Y eso es lo que de pronto el conocimiento que yo tengo de su carrera como deportista. Bueno, la tarde de hoy tuvimos la visita de Carlos Bustillo, un excelente pesista sanjuanero, ganador en varios certámenes nacionales e internacionales, hijo de este municipio, y estuvo haciéndole una visita a las nuevas promesas y glorias de las pesas en San Juan. Le agradecemos infinitamente esta visita, dándole unas charlas de vida, ejemplo de vida a estos muchachos para que sigan en el camino de las pesas. Audio Jungle.